Hola, muy buenas noches, buenas tardes, súper feliz de acompañarlos a esta masterclass porque siempre me pasa lo mismo. En esta masterclass vamos a descubrir qué es eso que me está frenando en la vida, en mis relaciones y los resultados que espero, aunque haya intentado hacer de todo, pero siempre siento que hay algo que no me permite avanzar. Y antes de iniciar con esta masterclass, vamos a que ustedes me conozcan un poco, porque durante muchos años yo pensé que el problema era esa relación de pareja, después creí que era mi autoestima, después empecé a entender que no era lo exterior, sino era un trabajo interno, un trabajo que yo debía hacer, un trabajo que necesitaba revisarme cuál era eso que no me estaba permitiendo disfrutar la vida que yo siempre había deseado. Así que ahí fue cuando descubrí que el verdadero problema no eran los demás, sino que realmente era yo. Para las personas que no me conocen, yo soy Mónica Sánchez, soy de profesión, soy profesional en comercio internacional y tengo muchos estudios más. Pero por cosas de la vida tomé la decisión de realizar y de convertirme en una coach y terapeuta holística. Y más adelante me quise convertir en una consteladora familiar. Y por eso hoy estoy aquí dando esta información tan importante para las personas que llegan a este canal. Así que vamos a revisar cuál es ese error, qué es lo que nosotros creemos que está bloqueando nuestra vida. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Por qué crees que tu vida está bloqueada? Muchas veces sentimos que siempre nos encanta culpar a los demás. Sentimos que el otro es el que me hace daño. Sentimos que si el otro está mal, entonces es porque por eso es que yo estoy mal. Y entonces entramos en ese rol de víctima. Y hoy quiero que tú entiendas con esta masterclass algo súper importante. Y es que lo que realmente bloquea tu vida son nuestras heridas emocionales. Porque a través de esas heridas emocionales es que nosotros tomamos nuestras decisiones. Porque siempre para poder tomar decisiones o para avanzar en la vida, nosotros, los seres humanos, nos encanta siempre tener como esa recordación, qué fue lo que pasó que me hizo sentir o que me hace llegar a donde yo estoy. Entonces, por ejemplo, si en el pasado tuve que tomar una decisión y esa decisión la tomé mal, entonces siempre, como somos tan expertos en estar pensando en el pasado, entonces traemos esa situación, esa emoción de lo que vivimos y eso hace que en mi presente me bloquee y no me permita avanzar. Así que hoy vamos a identificar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Ahora, hay 5 raíces invisibles en mi vida que hacen que yo me bloquee. Pueda que tenga dos, pueda que tenga las 5, pueda que tenga una sola. Todo depende de tu proceso de evolución, todo depende de toda tu historia, porque todos somos historias diferentes. ¿Listo? Entonces, las 5 raíces invisibles son, entonces tenemos una primera raíz invisible que son las heridas de infancia. Recordemos cuáles son esas heridas de infancia. Entonces tenemos heridas de rechazo, heridas de abandono, heridas de injusticia, heridas de humillación, y esas heridas hacen de una u otra forma
que mi vida siempre esté enfocada en eso que yo aún no he sanado. Hay heridas que se pueden ocasionar ya sea en la infancia, en la adolescencia, y que si nosotros no las sanamos, no transformamos esas heridas, lo que hacen es que ahora, desde el adulto que somos, siempre vamos a estar pensando en que los demás me van a hacer lo mismo por lo que viví. Entonces ahí tenemos que revisar, tenemos que mirar cuáles son esas heridas, si en algún momento de mi vida, por alguna circunstancia, mamá o papá no pudo estar presente en mi vida, entonces voy a tener esa herida de abandono latente y por eso hoy en día prefiero no involucrarme en relaciones muy serias. O una herida de injusticia, que si en algún momento tú sentiste que te dijeron que te iba a dar algo, que algunos de tus cuidadores te iban a dar algo, ya sea mamá, papá o, o tu abuela, si tú hacías tal cosa, entonces te daban una recompensa, pero resulta que esa recompensa nunca llegó. Entonces ahí se viene latente esa herida de injusticia. ¿Listo? Este ya es otro tema. Ya si ustedes quieren revisar más a profundo cuál es la herida que está gobernando tu vida hoy en día, si ya tú quieres saber o quieres ya sanar a través de la constelación familiar, entonces los invito para que agenden una consulta para que podamos hacer un trabajo ya más profundo referente a las heridas de infancia. ¿Listo? Seguimos con nuestra segunda raíz invisible. Y aquí podemos ver que son las lealtades familiares. ¿Qué es eso de lealtades familiares? Nosotros, por naturaleza, siempre buscamos pertenecer a algo. Por naturaleza, el ser humano está diseñado para pertenecer a algo. Y el primer sentido de pertenencia que nosotros tenemos como ser humanos es precisamente sentir que pertenecemos a una familia. Entonces, resulta, a mí me encanta dar las cosas con ejemplos para que a ustedes les queden claro. Entonces, resulta que en mi familia todos estudian, son abogados. Entonces, en mi familia todos son abogados. Entonces, yo, por ser leal a esa carrera profesional, entonces yo termino también siendo abogado para seguir llevando el legado, el nombre, el buen nombre, el apellido de mi familia en esa rama. Porque si yo tomo la decisión de hacer otra carrera profesional, entonces voy a sentir que estoy abandonando a mi familia. Entonces, por eso es que hablamos de estas lealtades familiares. ¿Listo? Eso es a modo de ejemplo una lealtad familiar. Es algo en el cual yo decido tomar para serle fiel a mi familia. Entonces, ya sea o una carrera o ya sea también, por ejemplo, se ven muchos que en mi familia hay otro ejemplo, que en mi familia hay muchas madres solteras, entonces por serle fiel a ese linaje femenino, entonces tomo la decisión también de ser una madre soltera. ¿Listo? Entonces, esas son las lealtades familiares. Bueno, seguimos con nuestra tercer raíz invisible y es las creencias heredadas. ¿Qué son esas creencias heredadas? Una creencia es algo que de algún modo mi familia lo repite. Así como heredamos el ADN, también heredamos los dichos, las costumbres. Entonces, una creencia es que para yo ser alguien en la vida, es que debo trabajar y tener un empleo
eh, seguro, no puedo emprender, sino que debo emplearme. Y esa era una de las creencias que estaba muy marcadas en mi familia. En mi familia, las personas que han tomado la decisión de emprender no les ha ido bien, porque tienen esa creencia de que deben estudiar fuertemente, de que se deben emplear para ser alguien en la vida. Entonces, si tomamos la decisión de hacer nuestros propios emprendimientos, de crear nuestras empresas, entonces no le estamos siendo fiel y no podemos disfrutar y a veces nuestros emprendimientos se bloquean hasta llegar al punto de abandonarlos y emplearnos nuevamente. ¿Listo? Otra creencia heredada es que podemos hablar mucho con el tema del dinero. En el tema del dinero es donde más se ven estas creencias heredadas. Por ejemplo, en mi familia, mis papás me repetían mucho, es que usted qué cree, que es que la plata está en los árboles, es que nace en los árboles. Esa es una creencia muy marcada y eso la tienen y en mi familia la repiten mucho. Y yo como consteladora, cuando empecé a entender de que el dinero sí venía de los árboles, empecé a eliminar esta creencia. Porque si nos ponemos a mirar de a dónde es que nacen o qué es la materia prima para hacer los billetes, pues se necesitan de los árboles, de las hojas para poder crear ese papel. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar, ok, ya entiendo de a dónde es que viene este dicho. ¿Listo? Bueno, entonces vayan ustedes haciendo ese proceso de introspección, vayan pensando qué es lo que, de acuerdo a los ejemplos que les he dado, cuál es esa raíz invisible que ustedes puedan tener, que ustedes digan, sí, estoy teniendo esa raíz invisible, vayan identificando, permítanse identificar, porque esta masterclass es precisamente para que ustedes puedan hacer ese trabajo de introspección y finalmente poderlo reconocer y tomar como una parte para poderlo liberar. ¿Listo? Bueno, seguimos con nuestro cuarta raíz invisible, que es la desconexión de nuestro niño interior. ¿Qué es la desconexión de nuestro niño interior? Resulta que cuando nosotros éramos niños, nosotros teníamos, nuestra alma tenía un proceso ya como de recordación de qué era lo que queríamos, teníamos que venir a hacer a este mundo. Entonces resulta que por eso es cuando uno está niño, uno empieza a decir, yo quiero ser, cuando sea grande, quiero ser veterinaria, yo quiero ser modelo, yo quiero ser presentadora o yo quiero ser artista. Entonces, y de niño fuimos adquiriendo habilidades. Todos tenemos habilidades y resulta que en niños, ¿cuáles son esas habilidades? Es algo que yo lo sé hacer de manera diferente, me gusta como lo hago y me he permitido como de hacerlo de una manera muy esporádica, muy espontánea, digámoslo así, muy espontánea. Entonces, resulta que yo de niña quería ser presentadora de televisión. Pero resulta que a medida que fue avanzando el tiempo, me fui llenando de inseguridades, me creía como un patito feo. Entonces, y fui teniendo la creencia de que para poder estar en medios de comunicación tenía que cumplir con los estándares de una mujer para estar en esos medios. Entonces, a medida que crecí, como se me llené de inseguridades, entonces cuando ya tomé la decisión de qué quería estudiar, pues ya ese tema de ser presentadora ya no estaba en mí porque no me sentía bien con mi cuerpo, con mi imagen. Y como tenía la creencia de que para poder estar en medios tenía que ser la super top model, entonces, ¿qué hice? Me desconecté de de eso que yo quería hacer cuando era niña, me desconecté completamente y tomé la decisión de estudiar una carrera profesional
que en ese entonces estudié comercio internacional y lo hice simplemente por darle gusto a mis papás de tener un título profesional. Porque si ustedes me preguntan que si a mí amé estudiar esa carrera, no, a la final estudié la carrera, me gradué, trabajé 3 años en el área de comercio exterior, pero finalmente no sentí ese gusto porque eso no estaba dentro de mis planes. Entonces, eso significa estar en desconexión con mi niño interior. Claro el ejemplo, espero que les haya quedado claro y que ya lo hayan podido también identificar en sus vidas. Ahora, la quinta raíz invisible. Y esta quinta raíz es la desconexión espiritual. Yo pienso que esta es una de las más importantes. Eh, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad. Yo pienso que cuando tú te desconectas de esa creación de Dios, del sentir que tú eres hijo de Dios, cuando tú haces esa desconexión, la vida se te empieza a volver un 8. Y no es porque estés recibiendo un castigo de Dios, no. Lo es porque empiezo a actuar desde el estar haciendo para los demás, haciendo para agradar a los demás, haciendo porque si no lo hago entonces no me va a llegar. Y tengo esa desconexión total de mi ser. Y el ser es esa conexión con Dios, del que yo me pueda poder sentar y poder decir, Dios, sé tú obrando en mi vida. El que tú te puedas sentar y te puedas empezar a conectar, sentirte merecedora de las cosas maravillosas que tiene Dios para ti. Entonces, esa es la desconexión espiritual, cuando yo no me siento merecedora de las cosas maravillosas que Dios me da o que tiene para mí. ¿Listo? Claro, las raíces invisibles. Ya pudieron empezar a identificar cuál es esa raíz invisible que puedan estar teniendo en este momento. Entonces, si es así, entonces vamos con nuestra segunda fase. Y precisamente nuestra segunda fase es donde vamos a trabajar esa, donde vamos a trabajar eh, el poder descubrir realmente qué es lo que me está bloqueando hoy. Así que nos vamos a preparar, nos vamos a preparar para realizar nuestra meditación, para poder entender un poco la raíz de ese bloqueo que yo pueda estar teniendo en el día de hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a permitir que nuestro cuerpo entre en una postura cómoda, donde no tienes que hacer nada, no tienes que demostrarle nada a nadie. Solamente vas a estar aquí a permitirte escuchar, liberar. Así que inhala profundo por la nariz. Vamos a sostener 1, 2, 3, 4. Vamos a retener y vamos muy lentamente a exhalar por la boca durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente vamos a respirar por la nariz. 1, 2, 3, 4. Vamos a soltar en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nuevamente, vamos a respirar en 4. 1, 2, 3, 4. Sostiene, sostiene, sostiene y soltamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí en ese estado ya de calma, de tranquilidad, de haberse permitido apagar un poco la loca de la casa. Y la loca de la casa es ese ego que nos dice, por ahí no es, si se va por ahí Dios lo castiga, si hace eso no está agradando a sus papás, si hace esto no eres un buen hijo. Así que permítese en este instante de sus vidas soltar todo lo que ya no necesitas. Permítate que salga todo ese miedo. Nuevamente respiran y suelta. Respira y suelta. Respira y suelta. Permítate llevar oxígeno a cada célula. Comience a liberar cualquier memoria que tu cuerpo ya no necesita sostener. Ahora vas a llevar tu atención al centro de tu pecho. Vas a imaginar como una luz cálida empieza a crecer con cada inhalación. Como de tu pecho sale esa luz. Y a medida que vas exhalando, comienzas a romper toda cadena invisible que puedas tener. Esas cadenas de culpa, de vergüenza, de rechazo, de abandono. Esas creencias que debes esforzarte demasiado para ser suficiente. Esa cadena de esas creencias que para poder vivir la vida no es para mí. Respira profundo y suelta. Ahora, mientras sigues respirando, vas a imaginar que frente a ti aparece una versión más pequeña de ti. Esa o ese eres tú. Simplemente lo vas a observar y te vas a acercar a él. Y mirándolo a los ojos, le vas a decir, ya no tienes que ganarte tu amor. Nuevamente, ya no tienes que agarrarte, ya no tienes que ganarte el amor. Ya no tienes que demostrar tu valor. Nunca te faltó valor. Solo te hicieron creer que debías merecer lo que ya era tuyo. Vas a observar a esa niña, a ese niño y lo vas a abrazar. Vas a sentir cómo a través de ese abrazo comienza a integrar todas las partes de ti que se sintieron insuficientes. Y mientras inhala, vas a repetir. Respira
y vas a decir, recibo, sostiene y vas a soltar diciendo, confío. Vas a inhalar diciendo, merezco y vas a exhalar diciendo, suelto el control. Ahora vas a imaginar que sobre tu cabeza empieza a aparecer una luz dorada. Es la energía del arcángel Gabriel junto con el Espíritu Santo. Y estas dos energías la vas a sentir y vas a decir, disuelvo las creencias que me han instaurado en donde creo que no soy suficiente. Esa creencia donde me instauraron que no puedo, que ir de primero es malo, que debo sufrir para recibir. Respira profundo y ahora visualiza cómo esa luz baja hacia tu garganta. Y vas a empezar a liberar las veces que callaste tus necesidades por tu baja autoestima. Vas a empezar a disolver el miedo a recibir el amor. Baja hacia tu abdomen y vas a identificar cuál es el bloqueo que me pueda estar teniendo referente al dinero, al éxito, a ser vista. Respira profundo y mientras exhalas, imagina que todo ese peso sale con un humo gris que desaparece para siempre. Y ahí, con con ese bloqueo que pudiste identificar, con ese recuerdo, esa imagen que estás teniendo ahora, porque ya generaste un vacío, porque ya el arcángel Gabriel junto con el Espíritu Santo han sacado esa energía que ya no te corresponde. Y desde lo más profundo de tu corazón, si puedes, colócate las manos en el corazón y vamos a llenarnos de esas nuevas creencias. Nos vamos a llenar de esas nuevas creencias que tiene Dios para con nosotros. Y vas a decir, yo nací siendo lo suficiente. No necesito demostrar mi valor. No necesito creer que soy suficiente. Mi experiencia, mi existencia es muy feliz por todo lo compartido y vivido hoy. Merezco vivir una vida más grande que mis miedos. Y vas a empezar a observar cómo tu cuerpo comienza a expandirse, a hacerse mucho más grande, más grande, más grande. Y vas a decir, hijo mío,
Desde hoy dejo de perseguir lo que creo que me falta. Hoy dejo de perseguir lo que creo que me falta. Hoy recuerdo que soy una hija digna de Dios, porque mi valor nunca dependió de lo que hacían los demás. Respira profundo y suelta. Respira y muy lentamente vas a empezar a traer tus dedos, tus manos, los dedos de los pies y de las manos, que igual cuando estén ya en 11 puedan sentir, puedan sentirse merecedoras de una vida maravillosa. Respira nuevamente, mueve tus pies, tus manos y cuando estés lista a la cuenta de 3 vas a abrir tus ojos. 1, 2 y 3. ¿Cómo se sintieron? Si sintieron que se iban a dormir, es normal del proceso. Si les agarra sueño, es normal. Recuerda, no tienes que convertirte en alguien para merecer. Simplemente por el hecho de ser, de existir como estás, eso te permite merecer estar en la grandeza de Dios en tu vida. Así que hoy quiero que tú entiendas algo importante y es que la raíz de tu problema no es tu hermana, no son tus padres, no son tus hermanos, sino que por el contrario, hoy van a descubrir lo que significa transformarla. Porque una herida emocional no cambia solamente cuando tú la comprendes. Esta necesita de un proceso. Y eso es lo que les quiero entregar hoy. Si tú estás viendo este video, vives en la ciudad de Neiva, hoy quiero que salgas, hoy quiero que salgas con esta invitación tan maravillosa que es Código Interior Experience. Es un día donde precisamente vamos a vivir experiencias de conexión espiritual, de conexión con el niño interior, donde vamos a identificar cuáles son esos bloqueos, cuáles son esos patrones que me frenan mi crecimiento. Así que si estás en la ciudad de Neiva y deseas participar, ya tenemos la agenda disponible para abrir este espacio, es este 1 de agosto. Si por algún motivo no quieres participar de estos procesos de transformación, agenda consulta conmigo, donde te voy a llevar de la mano para que tú vivas esta experiencia de transformación, para que tú te des la tarea de salir adelante. Así que, no siendo más, si deseas adquirir el bootcamp Código Interior Experience presencial este 1 de agosto en la ciudad de Neiva, o si por el contrario quieres hacer ya un proceso más interno, un proceso individual, entonces pueden agendar consulta conmigo. Espero que les haya servido, espero que puedan
avanzar ahora sí en sus vidas. Permítate sentir las cosas maravillosas y bonitas que tienen. Así que no siendo más, les deseo una feliz tarde, feliz noche en el horario en que lo estés viendo. Pero recuerda que cuando tú te permites estar en la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, todo empieza a llegar con facilidad, gozo y gloria. Así que no siendo más, que tengan una feliz tarde. Nos vemos en nuestro evento presencial. Chao, chao.